Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho drama turco. Porque sí, amigos míos, hoy vamos a sumergirnos de nuevo en el fascinante mundo de las series turcas, pero con un enfoque un poco diferente. En esta ocasión, no vamos a hablar de las tramas principales, ni de los protagonistas que se roban toda la atención. No. Hoy vamos a celebrar a esos actores y actrices que, aunque no sean el centro del huracán romántico o el villano principal, logran brillar con luz propia y dejar una huella imborrable en nuestras memorias telespectadoras. Vamos a hablar de esas actuaciones secundarias que a menudo elevan la calidad de una serie y le dan una dimensión mucho más rica y completa. Sí. Esos personajes que con sus matices, sus peculiaridades y su talento, nos conquistan el corazón y nos hacen exclamar ¡wow! Este actor/actriz es increíble. Porque, seamos honestos, una buena serie no se construye solo con los protagonistas. Necesita un elenco sólido con actores que sepan dar vida a personajes secundarios que sean creíbles, interesantes y a veces incluso más memorables que los propios protagonistas. Así que si eres de los que disfrutan analizando las series turcas al detalle, si te fijas en cada gesto, en cada mirada, en cada entonación, y si, al igual que yo, te emocionas con el talento de los actores, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para un recorrido por algunas de las actuaciones secundarias más destacadas que hemos visto en las series turcas de los últimos tiempos. Vamos a darles el reconocimiento que se merecen. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un comentario al final contándome cuáles son sus actuaciones secundarias favoritas. Me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de actuaciones brillantes. Vamos a comenzar con un ejemplo que me parece particularmente notable, la interpretación de Defne Samyeli en la serie Medcezir. Si bien la trama principal gira en torno a la historia de amor entre Yaman y Mira, el personaje de Defne, Ende Serez, es fundamental para el desarrollo de la historia. Ende es una mujer fuerte e independiente, elegante y con un pasado complicado. Defne Samyeli logra transmitir a la perfección la complejidad de este personaje, mostrando tanto su vulnerabilidad como su determinación. Su actuación es sutil, pero impactante y logra que conectemos con Ende a pesar de sus errores y contradicciones. La forma en que maneja las emociones contenidas, la mirada penetrante y la elegancia en cada movimiento hacen de su interpretación algo realmente memorable. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que la interpretación de Defne Samyeli sea tan especial? Creo que es la capacidad de mostrar la humanidad detrás de una fachada de mujer poderosa. Ende Serez podría haberse convertido fácilmente en un cliché, en la típica mujer rica y distante. Pero Defne le aporta una profundidad que la hace creíble y cercana. Vemos su dolor, sus miedos, sus inseguridades, y eso la convierte en un personaje mucho más complejo y fascinante. Además, su química con los demás actores es impecable, especialmente con Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Otro ejemplo que me viene a la mente es el de Zerrin Tekindor en Aşk Memnu. Zerrin interpreta a Deniz de Courton, la institutriz francesa de Nihal Ziyagil. Aunque en un principio parece un personaje secundario, Deniz se convierte en una figura clave en la trama, ya que es la confidente de Biter Ziyagil y la observadora silenciosa de los secretos y las pasiones que se desatan en la mansión. Zerrin Tekindor logra darle a Deniz una profundidad y una complejidad que van más allá del simple papel de institutriz. Su mirada inteligente, su discreción y su sabiduría la convierten en un personaje fascinante y en uno de los pilares de la serie. Además, la química que tiene con Beren Saat, quien interpreta a Biter, es simplemente magnífica. La relación entre Biter y Deniz es una de las más interesantes de la serie. Deniz se convierte en la única persona en la que Biter puede confiar, y Zerrin Tekindor logra transmitir esa conexión con una sutileza y una sensibilidad admirables. Su actuación es un verdadero ejemplo de cómo un personaje secundario puede convertirse en un elemento esencial de una historia. Pero más allá de la química con Beren Saat, Zerrin Tekindor le da a Deniz una dignidad y una fuerza interior que la hacen destacar. A pesar de ser una observadora, Deniz no es pasiva. Ella tiene sus propias opiniones y sentimientos, y Zerrin los transmite con una mirada, un gesto, una palabra. Siguiendo con los ejemplos de actrices que brillan en papeles secundarios, no puedo dejar de mencionar a Nebahat Zere en Aşk Memnu y en Muhteşem Yzyl.
Nebahat es una actriz con una trayectoria impresionante y su talento es innegable. En Aşk Memnu interpreta a Firdevs İreoğlu, la madre de Biter, una mujer ambiciosa, manipuladora y obsesionada con el dinero y el estatus social. Nebahat logra darle a Firdevs una elegancia y un carisma que la hacen irresistible, a pesar de ser un personaje detestable. Su actuación es tan convincente que logramos entender, aunque no justificar, sus motivaciones. Y en Mutesem YZYL interpreta a Ayşe Hafsa Sultan, la madre de Suleimán el Magnífico, una mujer poderosa, inteligente y protectora de su hijo. Nebahat logra transmitir la fuerza y la determinación de esta mujer, así como su amor incondicional por su hijo. Su actuación es majestuosa y logra que nos sintamos transportados a la corte otomana. Nebahat Zere es una maestra en la interpretación de personajes femeninos fuertes y complejos. Ya sea como la villana Firdevs o como la poderosa Ayşe Hafsa Sultan, logra captar la esencia de cada personaje y transmitirla con una fuerza y una credibilidad asombrosas. Su presencia en pantalla es imponente y su talento es innegable. Ella es una verdadera leyenda de la televisión turca. Su capacidad para transformarse en cada papel es simplemente admirable. Ahora bien, no solo las actrices merecen reconocimiento por sus actuaciones secundarias. También hay muchos actores que han logrado destacar en papeles que no son protagónicos. Un ejemplo que me parece muy interesante es el de Yiğit Özşener en la serie Ezel. Yiğit interpreta a Cengiz Atay, el mejor amigo de Ömer Ukar y uno de los traidores que lo envían a prisión. Cengiz es un personaje complejo, ambivalente y con una doble moral. Yiğit logra transmitir a la perfección la ambigüedad de este personaje, mostrando tanto su lado oscuro como su lado vulnerable. Su actuación es intensa y logra que nos cuestionemos constantemente sus motivaciones. Es un villano que, a pesar de todo, genera cierta empatía. Yiğit Özşener consigue que entendamos la fragilidad de Cengiz, su necesidad de ser amado y aceptado, a pesar de sus errores. Cengiz es un personaje que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la facilidad con la que podemos ser corrompidos por la ambición y el miedo. La actuación de Yiğit es un verdadero tour de force, una muestra de su talento y su capacidad para dar vida a personajes complejos y atormentados. Otro actor que me parece muy talentoso es Bar Falay. Lo hemos visto en varias series como Medcezir y Menajerim y Ara, y en todas ellas logra destacar por su naturalidad y su carisma. En Medcezir interpreta a Selim Serez, el padre de Yaman, un hombre justo, honesto y con un gran corazón. Bar logra transmitir la bondad y la nobleza de este personaje, convirtiéndolo en uno de los más queridos de la serie. Y en Menajerim y Ara interpreta a un manager de actores exitoso y algo excéntrico. Bar logra darle a este personaje un toque de humor y de humanidad que lo hacen irresistible. Bar Falay tiene una habilidad especial para conectar con el público. Su naturalidad y su carisma lo convierten en un actor muy querido y admirado. Ya sea como el padre ideal en Medcezir, o como el manager excéntrico en Menajerim y Ara, Bar siempre logra darle a sus personajes una autenticidad y una calidez que los hacen inolvidables. Su talento es innegable y su presencia en pantalla siempre es un regalo. Su Selim Serez en Medcezir es en muchos sentidos el pilar moral de la serie, la voz de la razón y la empatía en un mundo lleno de dramas y conflictos. Y para finalizar con los ejemplos, quiero mencionar a Burak Sergen, un actor veterano con una trayectoria impresionante. Lo hemos visto en muchas series como Karasevda y Sadakatsiz, y en todas ellas logra destacar por su profesionalismo y su talento. En Karasevda interpreta a Galip Kozkuoğlu, el padre de Emir, un hombre poderoso, despiadado y capaz de todo para conseguir lo que quiere. Burak logra darle a Galip una maldad y un cinismo que lo convierten en uno de los villanos más odiados de la serie. Y en Sadakatsiz interpreta a Haluk Guklu, el padre de Volkan, un hombre rico, influyente y con una moral cuestionable. Burak logra transmitir la frialdad y la arrogancia de este personaje, así como su complicidad con las acciones de su hijo. Burak Sergen es un maestro en la interpretación de villanos. Su Galip Kozkuoğlu en Karasevda es un personaje que despierta un odio visceral en el público, pero al mismo tiempo es fascinante por su inteligencia y su determinación. Burak logra darle a Galip una complejidad y una profundidad que lo convierten en un villano memorable. Su Haluk Guklu en Sadakatsiz, aunque menos malvado que Galip, también es un personaje despreciable, un hombre que se cree por encima de la ley y que justifica las acciones de su hijo, incluso cuando son inaceptables.
La capacidad de Burak Sergen para meterse en la piel de personajes tan oscuros y retorcidos es simplemente impresionante. Como ven, hay muchísimos ejemplos de actuaciones secundarias que merecen ser reconocidas. Estos actores y actrices, con su talento y su dedicación, logran darle vida a personajes que son fundamentales para el desarrollo de la historia y que, a menudo, nos roban el corazón. Pero la importancia de las actuaciones secundarias va más allá de simplemente complementar la trama principal. A menudo, estos personajes secundarios son los que nos ofrecen una visión más completa y realista del mundo que se está representando en la serie. Son los que nos muestran las diferentes perspectivas, las diferentes motivaciones, las diferentes experiencias que conforman la sociedad. En resumen, hemos explorado hoy la importancia de las actuaciones secundarias en las series turcas. Hemos visto cómo estos actores y actrices, aunque no sean los protagonistas, logran brillar con luz propia y darle profundidad y riqueza a las historias. Hemos mencionado algunos ejemplos destacados, como Defne Samyeli en Medcezir, Zerrin Tekindor en Aşk Memnu, Nebahat Zere en Aşk Memnu, y Mutesem YZYL, Yiğit Özsener en Nezel, Barfalay en Medcezir, y Menaherim Yara, y Burak Sergen en Karasebda, y Sadakatsiz. Pero esta es solo una pequeña muestra del talento que existe en la televisión turca. Hay muchos otros actores y actrices que merecen ser reconocidos por su trabajo, y espero que este vídeo sirva como un pequeño homenaje a todos ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y analizar el mundo de las series turcas desde diferentes perspectivas. Creo que es importante reconocer el trabajo de todos los que contribuyen a la creación de una serie, desde los guionistas y directores hasta los actores y el equipo técnico. Todos ellos son importantes, y todos ellos merecen nuestro reconocimiento. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Su entusiasmo y sus comentarios son los que me inspiran a seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus actuaciones secundarias favoritas en las series turcas? ¿Qué actores y actrices creen que merecen más reconocimiento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Sus recomendaciones son muy valiosas para mí, y siempre estoy buscando nuevas series y actores para descubrir. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también disfrutan de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.